En relatividad general, el lado derecho de las ecuaciones de campo de Einstein tiene un término muy interesante denominado como tensor de energía-momento, el cual es una extensión del concepto básico del cuadrivector de energía-momento empleado en el espacio-tiempo plano, pero generalizado para un espacio-tiempo curvo. Para entender el por qué se le llama tensor, consideremos un bloque cúbico de hule deformable al cual le ponemos encima en su cara superior la palma de nuestra mano, mientras que la cara inferior la dejamos reposar en contacto sobre la superficie de una mesa de madera con la cual haya suficiente fricción para que el bloque de hule permanezca en la misma posición al irse deformando conforme empezamos a aplicar una fuerza superficial lateral en la cara superior del bloque, a la cual llamaremos sigma minúscula, produciendo una tensión mecánica sobre la superficie del mismo capaz de deformar ligeramente el bloque en el sentido en el cual aplicamos la tensión. Conociendo el coeficiente de elasticidad del hule, podemos calcular sin problema alguno el grado de deformación del bloque de hule suponiendo que la cara inferior que está en contacto con la mesa permanece inmóvil. Si la cara superior del bloque de hule la identificamos con un sistema de coordenadas cartesianas, situando simétricamente una esquina de la cara superior del bloque de hule en el origen de dichas coordenadas, entonces podemos aplicarle la tensión en una dirección que coincida con el eje X. Del mismo modo, podemos aplicarle la tensión en una dirección que coincida con el eje Y. Pero si le aplicamos la tensión en una dirección que no coincida ni con el eje X ni con el eje Y, entonces la tensión está caracterizada por cuatro componentes posibles: sigma sub XX, sigma sub XY, sigma sub YX y sigma sub ZZ. Estas cuatro componentes pueden ser agrupadas dentro de un solo símbolo que representa a las cuatro, un tensor covariante o contravariante de orden 2 en un espacio de dos dimensiones, al cual por comodidad llamaremos sigma simplemente. La situación se complica si además de aplicar una tensión mecánica a la cara superior del bloque de hule, le aplicamos también una tensión mecánica hacia abajo, en la dirección de un tercer eje Z. En tal caso, tenemos una distribución más elaborada de tensiones como nos lo muestra la siguiente figura. En este caso, tenemos un total de 9 componentes, las cuales también pueden ser agrupadas dentro de un solo símbolo que representa a las 9 componentes, un tensor covariante o contravariante de orden 2 en un espacio de 3 dimensiones. Si lo que estamos describiendo es un mismo y único fenómeno físico, entonces la deformación del bloque de hule que tenemos arriba debe ser exactamente la misma si imprimimos una rotación al sistema de coordenadas con el que estamos describiendo las componentes. Naturalmente, al girar el sistema de coordenadas, las componentes individuales van a cambiar, y si tenemos expresiones matemáticas en función de dichas componentes, también van a cambiar, pero el símbolo sigma bajo el cual agrupamos a dichas componentes sigue siendo el mismo. De este modo, si en coordenadas generalizadas, usando notación x1, x2 y x3, tenemos la siguiente situación. Entonces, tras imprimir una rotación al sistema de coordenadas tendremos algo como lo siguiente. Un cierto tensor T podrá ser descompuesto en las componentes propias de un sistema de coordenadas rectangulares o en las componentes propias de un sistema de coordenadas esféricas, pero el tensor en sí no cambia en nada, lo que da cuenta de la importancia de este objeto en relatividad, ya que permanece invariante manteniendo la física intacta independientemente del sistema de coordenadas. De manera general, el tensor de energía-momento T, con componentes T, mu y nu, es el flujo de las componentes del cuadrimomento a través de una superficie de x nu constante. En coordenadas generalizadas, las componentes de dicho tensor de orden 2, para el cual utilizaremos aquí notación contravariante, se acostumbran a exhibir mediante una matriz como la siguiente. Los flujos T y J representan fuerzas entre componentes del sistema adyacentes que pueden ser perpendiculares o paralelas a la superficie que comparten. Dichas componentes son responsables del esfuerzo cortante. Cuando las fuerzas son perpendiculares, son solamente presión que aparece en los elementos de la diagonal T y I, por lo que ya podemos entender por qué se le llama tensor.
El tensor de energía-momento existe para cualquier tipo de materia la cual puede ser caracterizada como medio continuo. Un caso interesante es el polvo, y no es el polvo que vuela en las casas reposando en muebles. Me refiero a un fluido perfecto que consiste en una colección de partículas en reposo con respecto a otras partículas del fluido en algún marco de referencia. Este fluido contiene partículas que no intercambian momento a través de conducción de calor ni esfuerzos de corte en el marco de referencia en reposo. Dicho fluido puede ser caracterizado por su presión y su densidad de energía. Para llegar al tensor T, primero necesitamos definir la densidad de número de partículas n minúscula en el marco en reposo, la cual cuenta el número de partículas en un elemento de volumen del fluido. Podemos generalizar este concepto a un cuadrivector llamado vector de flujo numérico n mayúscula, cuyas componentes son n sub mu igual a n por u sub mu, y que describe no solamente la densidad de número de partículas, sino también incluye el número de partículas que fluyen en la dirección x, y, cuando el polvo se está moviendo con una cuadrivelocidad u en la perspectiva de algún marco de referencia. Aquí podemos observar que n.n es igual a esta cantidad. Entonces n minúscula es un escalar bajo difeomorfismos. En el marco de referencia en reposo encontramos que n0 es igual a n por c y ni es igual a 0, pero en otros marcos de referencia n0 es igual a gamma, que depende de u, por nc, donde u representa la velocidad del marco de referencia en movimiento. Y tenemos también ni igual a gamma, que depende nuevamente de u, por n multiplicando a u, y donde n en 0 es la densidad numérica como la ve un observador en movimiento, y ni es el flujo a través de una superficie constante. Ahora, como ρ es la densidad de energía y podemos suponer que cada partícula tiene masa m, entonces encontramos que en el marco de referencia en reposo tenemos estas cantidades. Dado que n corresponde a un flujo de partículas y t es en general un flujo de momento, podemos deducir que t corresponde al producto del momento p de cada partícula con n. Entonces tenemos esta expresión. O en su forma de componentes tenemos esto. Por simplicidad, es frecuente utilizar la densidad de masa ρ sub m igual a esta cantidad, tal que el tensor de energía-momento se define de esta manera. Podemos ver que, como esperábamos, el tensor de energía-momento es simétrico. Un fluido perfecto más general dotado también de presión tiene un T cuyas componentes forman una matriz diagonal en el marco de referencia en reposo, representado por esta ecuación, donde ρ es la densidad de energía y P denota la presión del fluido. Es importante no confundir esta P con el cuadrivector de momento P minúscula. La forma de T se basa en las propiedades del fluido perfecto, que son las siguientes. No es difícil convencernos de que, para el tensor de energía-momento sea válido, o para que sea válido mejor dicho, para marcos de referencia en movimiento en espacio-tiempo de Minkowski, y que sea compatible con la expresión para polvo con P igual a 0, las componentes de T deben escribirse como esto, donde tenemos el tensor de energía-momento de un fluido ideal. Hasta aquí hemos visto todo lo que corresponde al tensor de energía-momento, pero ahora falta algo más, y es ver todo lo relacionado con algo muy importante que nos permitirá derivar en espacios-tiempos curvos, y me refiero a la derivada covariante. Pero eso lo veremos el próximo video.